Bueno, hay una cosa, tú estás hablando de la infraestructura que ha creado el gobierno para precisamente proteger a sus habitantes, pero a veces, como tú también lo decías, nosotros, los que manejamos, pero hay mucha gente, sobre todo, que maneja con alcohol. Y también últimamente se ha intensificado el monitoreo de la gente que consume drogas también. Algunos dicen que son leyes muy draconianas. Yo personalmente estoy de acuerdo con lo que ocurre porque incluso hay unos cursos para la gente que están manejando con así sea poco o mucho alcohol, que son realmente fuertes y que pueden servir para que la gente cambie. ¿Cómo se implementó y cómo se ha transformado el estado de Victoria en ese sentido? Desde que se empezaron a Bueno, implementar fuimos los estas... primeros en implementar todo este monitoreo del alcohol, el punto 05. Este programa se está utilizando en todas partes del mundo. Dicho sea de paso, lo compartimos con Chile. Chile está utilizando los programas del estado de Victoria, que nos parece fantástico. Es una de las formas de colaboración entre los diferentes estados. Compartimos el conocimiento, compartimos la experiencia, compartimos las investigaciones y los números que son importantes, particularmente en vida pública, para poder convencer a la población de que vale la pena hacer estas cosas. Entonces, el monitoreo, por supuesto, es obligatorio. La revisión, que fue una de las investigaciones que también hizo la Comisión Parlamentaria muchos años atrás, que tiene que ver con los puntos que se pierden, las licencias correspondientes, si es que una persona está conduciendo con exceso de alcohol. Las medidas que estamos tomando, especialmente en los periodos vacacionales y los fines de semana largos, como tú sabes, en las Navidades, son los que tienen más riesgos. a fin de años, es decir, estar en exceso de alcohol, Okay. es perder la licencia. Todas esas medidas, porque es una gran cantidad de medidas y de programas de educación, pero también de castigo en algunas instancias, conllevan a que se vayan reduciendo fundamentalmente las fatalidades en las calles. Y eso es inevitable, eso es inexorable. Lo estamos haciendo consistentemente año tras año. Y año tras año más o menos vamos mejorando. Si mejorando significa salvar vidas. Y también es importante cuando decimos esto, que esta comisión parlamentaria, tuve el privilegio de poder estar involucrado, hicimos una gran cantidad de investigaciones, pero una que me fascinó tuvo que ver con cómo medir la pérdida de una vida en una ruta. Es decir, en un incidente o un accidente de tránsito. ¿Y cómo es el asunto? Hay diferentes tipos de modelos, Sí. y es mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. Pero evidentemente las sociedades, las comunidades, los países tenemos que medir cuánto nos cuesta perder una persona. Primero, cuánto cuesta para la familia y qué es el impacto, qué es lo que significa cuando una persona pierde jefe o jefa o el padre, la madre en una familia, un ser querido, emocionalmente, efectivamente, pero también económicamente, financieramente. ¿Qué impacto tiene en la formación y en el futuro de esos niños? Y ahora ya tenemos varias décadas de investigación. Y entonces podemos ir demostrando y explicando a las comunidades que el impacto de perder a una persona es fatal. Fatal para la familia, fatal para la comunidad y fatal para la economía del país. ¿Cuánto significa perder un trabajador calificado en la construcción o una enfermera calificada? O un médico, o un ingeniero civil, en fin, todo eso, esta investigación, que se llama The Cost of Serious Injury, lo digo en inglés, que la audiencia puede buscar también, por supuesto, y que mucho de este material, dicho sea de paso, yo tengo en español en mi Facebook, nos ha conllevado a poder más o menos medir y utilizar una forma de medir cuánto es el costo. Entonces el costo es demasiado grande. El costo es demasiado grande a nivel de familia, a nivel de afectos, a nivel psicológico, psiquiátrico, el impacto que tiene en la familia, pero también el impacto que tiene en la sociedad. Y hemos perdido en las calles todo tipo de gente. Sí. Y eso cuesta enormemente. Y entonces, una vez que logramos hacer eso, nos ha permitido como Estado, como país,
como administración, poder entender la importancia de invertir más y más estratégicamente en la prevención de los incidentes fatales, porque vemos que no es una pérdida, sino que es una inversión. Nos cuesta cientos y cientos de millones de dólares perder gente en una calle. Desde una cama, que en este país cuesta $2.500 por noche, el ingreso a la familia, la pérdida para una industria, para un comercio, para una universidad, para cualquier tipo de trabajo. Cuesta enormemente calificar a la gente para después perderla por un vaso extra de vino o por un kilómetro extra de velocidad. Entonces, eso nos permite con más tranquilidad argumentar de que vale la pena seguir invirtiendo en todos los programas que nosotros invertimos en toda la temática que tiene que ver con seguridad vial, que es muy costosa, pero vale la pena porque es inversión y no lo vemos tanto como un gasto, sino como una genuina inversión hacia el futuro. Tú mencionabas hace un momento a Chile. ¿Qué otros países aparte de Chile están tratando de implementar el sistema que tiene Victoria? Bueno, hay los países europeos, virtualmente todos. Estados Unidos, tenemos diferentes experiencias con Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene algunos estados donde no es obligatorio usar el casco para la motocicleta. Nuestra evidencia, nuestras investigaciones son claras, son nítidas. Nosotros no le damos esa oportunidad o ese derecho, entre comillas, que los americanos argumentan poder tener de no utilizar el casco, porque yo tengo el derecho, si quiero, de matarme. Ese derecho nosotros a la gente, a nuestros ciudadanos acá no se lo damos. Mejor no dárselo. Y no hemos tenido nadie en ninguna de las investigaciones, y particularmente lo que le llamamos las fraternidades, todos los clubes de motociclistas, que hay muchos aquí, de todas las marcas habidas y por haber, tienen sus clubes, sus grupos de congregación donde hacen viajes. En los países llamados desarrollados es fundamentalmente obligatorio, obviamente, y lo aceptamos porque tiene sentido común. Claro. Y punto. Nueva Zelanda, Australia, los países nórdicos, Canadá, Gran Bretaña, en fin. Usar el casco es algo obligatorio. Es obligatorio porque tiene sentido común y porque las estadísticas y las investigaciones, y nosotros investigamos cada uno de los incidentes, demuestran de que a partir de eso hemos salvado muchas vidas y que a partir de eso hemos podido prevenir lesiones serias, y porque todos los especialistas en estas materias nos dicen de que es mucho mejor atender a un paciente en un servicio de emergencia cuando usó el casco que cuando no lo usó. En nuestro país es raro que un usuario de una motocicleta, una motoneta, no use el casco. Es raro que no lo use. A nosotros nos parece sinceramente, ¿y por qué es esto? Porque tenemos un Estado fuerte, tenemos instituciones fuertes y tenemos instituciones transparentes y tenemos instituciones que hacen cumplir las leyes, les guste o no. Es decir, el policía que tiene que parar una motocicleta porque no está usando el casco, le hace la multa correspondiente y le levanta los cargos correspondientes. Y el juez entiende de que hay que hacer cumplir que se use el casco y punto, no es negociable. Entonces, en otros países estas cosas lamentablemente se han hecho negociables, y por eso nosotros en seguridad vial siempre decimos que se puede prevenir los incidentes fatales en una gran cantidad sin necesariamente inversión. Y no aceptamos, en la totalidad del argumento, con respeto, no aceptamos el argumento de que podemos hacerlo en este país porque somos un país rico, pero en un país latinoamericano no podemos, nada que ver, porque somos pobres. Sí, no. Es decir, yo viajo, no quiero mencionar ninguna ciudad especial, pero yo viajo por América Latina y veo motociclistas que llevan el casco en el brazo, o veo motociclistas que tienen el casco por la mitad de aquí. Señores, o va la novia atrás sin casco. Es decir, señores y señoras, eso es un tema cultural que se debe resolver. Sí, y necesitamos las educación. instituciones del Estado que hagan cumplir como la gente. Si no es por ninguna razón, por la razón de que hay que salvar vidas,
porque todas estas cosas que nosotros decíamos antes, el costo de perder una vida para una familia, es impresionante. Eso se puede hacer y se debe hacer. Lo mismo que la obligatoriedad de usar un cinto. En ese sentido, es indispensable de que todos los dirigentes de todas las instituciones de gobierno, privadas, estatales, deportivas, dirijamos con el ejemplo. No es posible que no se use el cinto adelante y atrás. Y yo recuerdo la anécdota, haciendo al tema de la velocidad, tú te recordarás cuando el primer ministro de este país, Bob Hawke, la policía lo para porque el auto iba excedido en velocidad legal, no recuerdo cuál era, y cuando lo para, el policía de pronto dice, es el primer ministro, y le dice, señor, siga, y el primer ministro, ¿qué le dijo? No, usted cumpla la ley y me pone la multa correspondiente. Y entonces el entonces primer ministro, que se hizo un tema público, se imaginan, la prensa lo crucificó, porque el primer ministro no estaba dirigiendo con el ejemplo. Y su auto, que no era él el chofer, pero su auto estaba excediendo la velocidad. Y Hawke el primer ministro tomó la medida correspondiente. Le dijo al señor policía, usted me tiene que hacer la multa que corresponde, porque si no, entonces yo le debo denunciar para que le levanten un sumario por no haber cumplido con su obligación. Y efectivamente todo eso es un evento público. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que las autoridades debemos dirigir con el ejemplo. Claro que sí. Sin ningún puritanismo. Todos hemos sido culpables de alguna multa de velocidad, de algún exceso, incluyéndome, etc. Pero no podemos no dirigir con el ejemplo. Entonces la obligatoriedad de los cintos es un tema cultural. La obligatoriedad de los cintos, el tema de la bebida, el tema de los niños que vayan como corresponden en las sillas. Todas esas cosas se pueden hacer en este país y en la mayoría de los otros países, en la medida de lo posible. No digo en todos los casos, pero en la mayoría de los posibles. Es que mira, Telmo, es una cosa tan de lógica. Si, por ejemplo, estás en un sitio, en una fiesta, y de pronto te entusiasmaste y te tomaste unos licores que exceden el límite, te sale más barato tomar un taxi, dejar tu coche ahí en la vereda, ir hasta tu casa y volver. Pero hay una cosa, tú has mencionado la prevención. Otra de las cosas admirables aquí en Victoria es la solución rápida a nivel de cuando ya ocurre el accidente o el siniestro, la rapidez con que se movilizan las ambulancias, el sistema, por ejemplo, de helicópteros que tiene el Alfred o el Hospital Alfred de acá de Melbourne. Es asombroso. Es asombroso. Hemos invertido mucho, lo podemos hacer. Lo digo con respeto porque sé que otras jurisdicciones no pueden hacer ese tipo de inversiones. Por eso decimos que las cosas que se pueden hacer hay que hacerlas. Claro, porque de pronto no hay recursos para hacer el tipo de rutas que nosotros hacemos, de pronto no hay recursos para tener un helicóptero, de pronto no hay recursos para tener los quirófanos y todas las especialidades para lidiar con traumas múltiples, como tenemos acá en el Alfred y en otros hospitales, pero entonces hay que hacer las otras cosas. La obligatoriedad del casco, el que tiene una moto tiene que tener un casco. Así es. El que tiene un auto, hoy por hoy, tiene que usar el cinto. El que tiene un hijo, una hija, tiene que poner en la sillita. En fin, hacer esas cosas. La velocidad es completamente controlable si hay instituciones y si hay un Estado y si hay gobiernos que estén comprometidos a hacer esto. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que la velocidad mata. Y por eso hemos estado reduciendo más y más y más. En algunos lugares las calles están 40, 50, 60, 70. Hay discusión en cuanto al tema, pero las rutas están diseñadas para determinadas velocidades. A mí me sorprende ir a países donde yo sé que las carreteras nuestras están diseñadas para ir a 100 o a 110 o a 120 máximo, porque el propio material, el asfalto, las seguridades de los costados, la vía de servicio por las dudas, etcétera, están diseñados para una determinada velocidad que se utilice 130, 140 o 150. Esas cosas para la cultura de nuestro país son inaceptables. Eso dejemos a los alemanes. Y debemos hacerlos las autobahns. Pero están diseñadas para esa velocidad. Sí, claro. Y es discutible también. Pero digo, nuestra cultura
Nuestra cultura es de que debemos prevenir y que prevenir es mejor que curar. Y por lo tanto hacemos un gran énfasis en esto y por supuesto, como ustedes saben, empezamos con los niños en las escuelas. Como parte del comité, tuviste una experiencia en Cataluña, en España. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Muy buena, porque nosotros hicimos una investigación con la Comisión Parlamentaria donde tocamos toda la temática que tiene que ver con las dos ruedas, motos, motocicletas, bicicletas, etcétera. Muy interesante, fascinante, porque hoy por hoy se está incrementando exponencialmente, está incrementándose el uso de las dos ruedas. ¿Por qué? Por el costo de la benzina o la nafta, como decimos en mi país, por el costo de estacionamiento, en fin, por un montón de razones. Muchas de ellas tienen que ver con el costo, otras tienen que ver con la comodidad, particularmente para los que trabajan en ciudades, tiene que ver con el cambio cultural afortunado, el reconocimiento de los temas medioambientales, tienen que ver con la necesidad de hacer ejercicio. Yo he venido años al Parlamento en bicicleta, lo he hecho muy cómodamente, inclusive cuando era presidente fundamentalmente venía en bicicleta, porque me parecía que era una forma para poder tener un descanso mental y poder hacer ejercicio, en fin. Y las bicisendas nos han ayudado mucho. ¿Existen las suficientes vías para las bicicletas en Melbourne, por ejemplo? No, suficientes no. Yo encontraba mis caminos y preferencialmente prefiero ir en las bicisendas. En muchos casos... Es que debe ser así. Sí, pero en algunos casos, por ejemplo aquí en la Collins, en esta calle de aquí arriba, cerca del Parlamento, tenemos algunas partes donde tenemos que compartir. Y yo como ciclista y también como chofer de auto, sé que es complicado compartir, porque tenemos que mejorar esa cultura de compartir. Sí. Hay que saber que una motocicleta no puede frenar de la misma manera que puede frenar un auto, que una bicicleta no puede frenar de la misma manera. Hemos ido cambiando muchas culturas. Te doy un ejemplo. Durante muchos años hicimos avisos de televisión que en alguna medida demonizaban al usuario de una motocicleta. Los demonizaban. Sí. Es decir, los hacíamos culpables de que los incidentes se daban fundamentalmente a consecuencia de su negligencia. ¿Qué es lo que nos demostraron las investigaciones? Que fundamentalmente los incidentes con las motocicletas, los responsables no eran los motociclistas, sino que los responsables éramos los choferes en 4 ruedas, en vehículos domésticos o comerciales, que hacíamos maniobras en la calle que no tenían en consideración la cultura de compartir y que por lo tanto movíamos el auto sin darnos cuenta que un motociclista no tiene la misma posibilidad en 2 ruedas de hacer el trabajo que lo hacen en 4 ruedas. O doblar, el vehículo doblar a la izquierda y de pronto por el costado había una moto o había una bicicleta. Y no prestarle atención, porque mirábamos el retrovisor y atrás no tengo un auto y doblo, pero por el costado puede perfectamente colarse, como decimos, una bicicleta o una motocicleta. Volviendo a Barcelona, ¿por qué Barcelona? Porque per cápita Barcelona es la ciudad que tiene más experiencia en las 2 ruedas, en motocicletas, en motonetas, en bicicletas, y los que tienen, en nuestra opinión, en la opinión nuestra de aquí de Victoria, de pronto la mejor arquitectura y los mejores diseños de seguridad vial, particularmente en cuanto a la temática que tiene que ver con 2 ruedas. Entonces, si yo tuviese que investigar qué debo hacer en mi ciudad para mejorar la seguridad del bicicletista o del motonetista o de la motocicleta, iría a Barcelona, entre otras ciudades. Por supuesto que iría a Londres también, e iría también a Suiza, Ámsterdam, sí. Muy importante, sí. Ámsterdam, porque ese es un caso interesante. No todos somos especialistas en todo, y algo que hemos hecho en la comunidad internacional, entre nosotros, por ejemplo, el estado de Victoria, con los suecos, con Ámsterdam, con Holanda, con Bélgica, es que más o menos nos especializamos en cosas. Por ejemplo, los simuladores de Londres son impresionantes. Es decir, los simuladores que tienen vehículos que todo el santo día están probándose, y yo les he visto
qué es lo que pasa cuando un vehículo choca con un auto, con una mujer, con un niño, a esta velocidad, a la otra velocidad, son muy buenos. A partir del trabajo de los británicos y de los suecos, es que hoy los autos se han modernizado a los efectos de que no sean tanques de guerra. Porque no es necesario tener un tanque de guerra, porque el vehículo no sale a la calle a chocar, no es un tanque de guerra. Y la gente dice, sí, pero están hechos de plástico. Sí, ¿por qué? Porque amortiguan frente al potencial golpe contra un ser humano, y el uso de este tipo de materiales en los vehículos nos están permitiendo reducir los incidentes y accidentes fatales o graves, las muertes en las calles y toda una serie de usos de tecnología que se están utilizando y modernizando, nos permiten ayudar y están todos orientados en la misma dirección. Bueno, de esta manera nos hemos acercado al tema de la seguridad en las carreteras y en las vías del estado de Victoria, lo que se convirtió, pienso que para todos nuestros televidentes, los que están viendo este programa, en una clase magistral acerca de cómo tener seguridad y respetar las leyes. Les digo esto en conclusión, toda esta conversación, si quieren la pueden, y la lectura de estas conversaciones las tenemos en todos los idiomas en el internet. Es decir, si ustedes van, los usuarios de Victoria, a Vic Roads o al Monash University Accident Research Center, el centro de investigación, y muchos, inclusive en mis sitios, mucha de esta información hoy por hoy la tenemos en todos los idiomas, y esa experiencia que nosotros estamos encantados de poder compartir con cualquier jurisdicción en cualquier parte del mundo. Somos parte de la raza humana, y sí, entonces quienes tenemos un poquitito más de recursos que otros tenemos la obligación de compartir especialmente estas investigaciones que son costosas con el resto de otras comunidades y otras jurisdicciones para el beneficio de todos. Telmo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias de poder conversar este tema tan importante como la seguridad vial. Y a ustedes los invitamos a que nos sintonicen para escuchar otro tema de interés. Gracias.